Iniciamos las noticias con la crisis migratoria y para ello vamos a hacer un enlace en vivo con Gabriel Pulvirenti, que se encuentra en la frontera con México. Gabriel, adelante. Muy buenos días, Zoe, ¿cómo estás? Espero que estén todos bien por allí. Y así es, como bien decías y comentábamos recién en el anticipo, estamos en la garita de San Isidro, en la zona de la frontera entre San Diego, California, y Tijuana, en México. Y veíamos familias, mujeres solas, mujeres con hijos pequeños, que han llegado desde hace 2 o 3 días aquí, intentando ingresar a los Estados Unidos. Y como te comentaba recién, la patrulla fronteriza preguntándoles de dónde vienen, censándolos. Nos comentaban que primero se habían llevado a madres con niños pequeños, que después iban a volver por las mujeres solteras para darles la oportunidad de pedir asilo, de buscar un refugio en Estados Unidos, de buscar ese sueño americano del que hablábamos recién, quizás huyendo del hambre, de la violencia política, de la inseguridad que viven en sus países. Gente de Perú, de Colombia, gente de Nicaragua, de Guatemala, que ha viajado miles de kilómetros, algunos a pie, otros en avión, pero han llegado a México tratando de ingresar por esta frontera a los Estados Unidos, presionados, como te decía, por la situación de sus países, escapando del hambre, escapando de las crisis, escapando también de las amenazas contra sus propias vidas, miedo a la opresión, miedo a las mafias, miedo a los grupos criminales. Y de este lado, la frontera, la reja, esa reja que el presidente Biden anunció que se seguirá ampliando en Texas, donde se construirán alrededor de 20 millas más, con esos 200 millones de dólares que quedaron disponibles de esos 1.900 millones originalmente recaudados o destinados para tal fin por el presidente Trump, que ayer se mostró, digamos que revanchista, con ganas de enrostrarle al presidente Biden el incumplimiento de su promesa de campaña, diciendo que él había prometido en su campaña política no construir ni siquiera un pie de muro y que ahora se ve ante la presión de grupos republicanos en el Congreso y ante, obviamente, la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera con los Estados Unidos, obligado a ceder, obligado a echarse atrás y volver a construir. Una colega le preguntaba en la Casa Blanca: señor presidente, ¿usted cree que el muro funciona para detener a los migrantes? Y el presidente fue muy tajante, dijo: no funciona, pero no tiene otra alternativa, ese dinero está allí disponible, intentó sacarlo para utilizarlo en otros proyectos, en otras cosas, pero no ha podido, así que no encuentra otra alternativa, también quizás como herramienta de negociación política, que usar ese dinero para seguir ampliando el muro en la zona de Texas, en la zona más caliente de la frontera entre México y Estados Unidos, donde en el año fiscal que terminó el último 30 de septiembre, más de 245.000 personas ingresaron de manera ilegal. Dato muy importante a tener en cuenta: más de 245.000 personas cruzaron la frontera de manera ilegal, colapsando refugios, colapsando a las autoridades migratorias, colapsando también a la patrulla fronteriza, que no tiene el personal suficiente como para poder hacer frente a ese aluvión de migrantes. Por otro lado, Zoe, ampliamos información también. Ayer el gobierno estadounidense anunció un acuerdo con el gobierno venezolano para iniciar las deportaciones directas. Van a volver a deportar a ciudadanos venezolanos que se han convertido en los últimos meses en la segunda minoría migrante en los Estados Unidos. Primero los mexicanos, después los venezolanos, alentados quizás por los TPS, por las diferentes políticas que ha puesto en marcha la administración Biden. Ahora ven esta amenaza de la deportación más latente que nunca. Estaba suspendido por la situación política en Venezuela, por la situación social en Venezuela, pero por un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y de Joe Biden volverán a comenzar las deportaciones. Volverán a comenzar las deportaciones de ciudadanos venezolanos a Venezuela. Así que mucha tela para cortar en el tema migratorio. Nosotros seguimos aquí, vamos a hablar con migrantes, vamos a hablar con personas que están del otro lado de la valla, que han intentado cruzar, que están esperando básicamente su turno, su oportunidad para ingresar a suelo estadounidense. Muchísimas gracias, Gabriel. Sin duda se vuelve a despertar la polémica, no solamente con el presidente en el gobierno, después de tantas promesas, ahora son tantos fallos. Se prometía incluso una reforma migratoria y ahora muchos dicen: ¿por qué salir con esto? Vamos a estar al pendiente, volveremos más adelante contigo. Gracias por esta increíble introducción desde la frontera, Gabriel.